El día de hoy, amigos de Últimas Noticias de hoy, le traemos una noticia muy pero muy buena. Se trata de un cheque, un pago de estímulo que es estatal. Pero ojo al dato, no es un cheque federal, no es para todos los estados. Es un pago directo con un valor de hasta $800 que se empezará a pagar desde el día de mañana, 15 de mayo. Se trata de un programa de ingresos garantizados en el estado de California y este pagará a los residentes que son seleccionados $800 cada mes a partir de mañana, día lunes. Es un programa que nosotros ya hemos mencionado muchas veces en otros videos. Es más, este mismo programa lo mencionamos en un video anterior cuando las solicitudes aún estaban disponibles. Este programa comenzará con el cronograma de pagos que son de 18 meses, exactamente mañana 15 de mayo, lunes. Este ya seleccionó a los beneficiarios en el mes de marzo, y este programa está a cargo de las organizaciones sin fines de lucro llamadas QueerWorks y DIP Health. Los beneficiarios de este programa tendrán la libertad de gastar los pagos mensuales de la forma que ellos consideren adecuada, o sea, en lo que ustedes quieran. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video, pues traeremos otra noticia que se trata sobre el seguro social y es algo muy importante para los beneficiarios mayores de edad. Así que vean este video y llévense esta información que les será de mucha utilidad. Para haber sido elegible para este programa, los solicitantes debían tener un ingreso que no sea más del 30% del ingreso medio del condado de Riverside, o sea, equivale a $16,600 anuales, un programa dirigido a las personas de bajos ingresos. Además, los solicitantes debían ser clientes de QueerWorks y de DIP Health y ser considerados residentes principales de la ciudad de Palm Springs. Los destinatarios también deberían participar en un estudio que está ofreciendo QueerWorks, el cual va a incluir unas encuestas que se realizan cada mes cuando reciben sus pagos, ya que estos datos de este programa van a estar disponibles cada 6 meses y el informe final se espera que salga hasta el invierno del 2024. Las solicitudes para este programa, como mencionamos, se abrieron el pasado 15 de marzo y se cerraron el 25 de marzo. Nosotros les avisamos. Los destinatarios del programa fueron notificados de su selección exactamente el 30 de marzo. El financiamiento para este programa, que QueerWorks describió como un ingreso básico universal, proviene de un fondo de $500,000 de la ciudad de Palm Springs. El programa es uno de varios programas de ingresos garantizados que se llevan a cabo en el estado californiano. Pues, por ejemplo, en la ciudad de El Monte se espera que un programa comience el 1 de junio, el cual va a pagar $500 cada mes a sus solicitantes. Y luego también tenemos en el condado de Sonoma, donde los beneficiarios del programa piloto Pathway to Income Equity, que reciben $500 cada mes, recibirán su próximo pago el 17 de mayo. Estos son los programas de estímulos estatales que actualmente están ayudando a muchos residentes que son de bajos ingresos a que puedan llegar a fin de mes con dinero en mano. De estos programas hay muchos otros estados que también nos ofrecen y están con muchas solicitudes abiertas. Si ustedes quieren que les siga trayendo este tipo de noticias sobre estos estímulos estatales, los invitamos a que nos dejen un comentario en el cual incluya la palabra Programa de Ingreso Básico Universal y su estado para que nosotros veamos qué personas quieren saber y qué estados son los que normalmente ven estos videos, para que así les traigamos estos programas y puedan aprovecharlos a tiempo. Pues muy bien, le traemos una noticia extra. Se trata sobre el seguro social. Y es que proteger el seguro social es clave para los candidatos presidenciales republicanos.
Puede que falte casi un año para las asambleas electorales presidenciales republicanas, pero la lucha por los 40 delegados del estado, por ejemplo de Iowa, ya se están calentando. Políticos con aspiraciones presidenciales, tanto declaradas como no declaradas, incluido por ejemplo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, o el ex vicepresidente Mike Pence y el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, han visitado la casa del primero en el caucus de las primarias presidenciales republicanas de la nación, con el fin de poder presentar sus plataformas políticas a los votantes, y ya han comenzado a surgir divisiones en las posiciones de los candidatos sobre estos temas críticos. Es más, sobre todo el seguro social y el debate sobre los beneficios esenciales de jubilación, lo cual ha ocupado en estas últimas semanas el lugar central de las noticias. Obviamente esto es por una buena razón, y es que el seguro social brinda beneficios críticos a millones de estadounidenses en todo el país, a las personas más importantes, las personas que han contribuido al programa durante décadas para proporcionar una base de ingresos durante la jubilación. Solo en el estado de Iowa, casi 700,000 personas reciben beneficios mensuales del seguro social. Y es que la mayoría de estas personas dependen de los ingresos fijos que proporciona este programa para llegar a fin de mes. El seguro social brinda beneficios esenciales a los habitantes de muchos estados, y es que el programa es increíblemente popular. Una encuesta reciente encontró que el 85% de los estadounidenses mayores de 50 años, un grupo demográfico que representa 2/3 del electorado y que a menudo decide lo que es el resultado de las elecciones críticas, se oponen a hacer recortes en el seguro social. Solo en el estado de Iowa el 96% de las personas apoya la idea de mantener el seguro social y el Medicare. Una encuesta reciente también realizada por la compañía Public Policy Polling encontró que el 63% de los residentes del estado tendrían menos probabilidades de votar por un candidato que apoye hacer recortes a estos programas de ayuda social. A pesar de esos hechos, no todos los candidatos presidenciales republicanos o posibles candidatos que visitan al estado han expresado su firme apoyo a los programas, de lo cual dependen cientos de miles de habitantes para llegar a fin de mes durante su jubilación. Pues en el estado de Iowa, Haley ha propuesto aumentar la edad de jubilación de las personas de 20 años, y pues Pence ha declarado que los recortes de seguridad social deberían estar sobre la mesa a largo plazo. Hutchinson ha apoyado los beneficios de jubilación a corto plazo en el pasado. Sin embargo, todavía hay tiempo para que estos candidatos cambien de rumbo y se comprometan con el seguro social. Por ejemplo, podrían seguir el ejemplo que nos da DeSantis, quien como miembro del Congreso votó a favor de los recortes de Medicare y de seguridad social. Sin embargo, desde que asumió el cargo de gobernador de Florida, donde más del 20% de las personas tienen más de 65 años, DeSantis escuchó a los votantes y prometió que va a proteger el seguro social, afirmando a los periodistas que no se va a meter con los beneficios de jubilación de los estadounidenses. Ahora miramos al gobernador para asegurarnos que cumpla con esta promesa. Simplemente, no hay un camino a la Casa Blanca para un candidato que presione por recortes a los programas críticos de jubilación, de los que prácticamente dependen millones de estadounidenses, y los votantes han dejado en claro que no apoyarán a un candidato que esté dispuesto a poner en peligro los beneficios que confía miles y miles de estadounidenses para poder llegar a fin de mes. En este momento, todos los candidatos republicanos a la presidencia deben hacer un alto y claro compromiso con el programa del seguro social.